Rebeldes primitivos. Estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Perdón. Traducción de castellana de Joaquín Romero Maura, editorial Ariel, Barcelona, 1975, capítulo 11. El presente capítulo trata de describir y analizar una fase crucial del descontento campesino en la provincia de la Convención, en la región peruana del Cusco. Este movimiento campesino persistente, fuerte y difundido ha sido poco investigado aunque muy comentado. Mis propias investigaciones eran superficiales por más que completé observaciones y testimonios locales, con un estudio en la prensa peruana, tanto nacional como local, para 1961-1962. El presente es un estudio que dista mucho de ser todo lo serio que debiera. Sin embargo, tan inadecuada en Europa es la información acerca de los movimientos agrarios latinoamericanos que aún el trabajo parcial y preliminar puede tener algún valor. Abarca la región del descontento, la provincia de la Convención, y el distrito de Lares, en la provincia de Calaca, región del Cusco, es decir, el área de los valles de Urubamba, Vilcanota y de algunos de sus afluentes, que descienden rápidamente desde los altiplanos para llegar a desembocar en las zonas varios centenares de kilómetros más al norte. La convención, que cubre con aproximadamente el 54% de la región del Cusco, unos 45.000 kilómetros cuadrados, es una zona de colinas y de selvas subtropicales y tropicales a 1.250 metros de altura, separada del resto de la región por montañas y pasos estrechos, cruzada por aguas rápidas y de la que escasean los mapas. Todos los datos estadísticos acerca de ella son puras conjeturas. El ferrocarril no pasó del Machu Picchu, que domina la entrada de la provincia, hasta los años 40 de nuestro siglo, y todavía no pasa de Huadquina a unos 130 kilómetros de Cusco, la capital Quillabamba. Se hallaba todavía en 1963 a varias horas del ferrocarril en autobús o en camino por carreteras dudosas, siendo las comunicaciones con otras partes de la zona mucho más primitivas aún. De hecho, la zona de descontento cubre tan solo una parte de la provincia, la que media entre la Sierra Alta al sur y el punto en que se encuentran los ríos Urubamba y Yanatile-Ocabamba al pie de Quillabamba. Lo que ocurre en el resto de la selva más allá del radio alcanzado por el transporte no se conoce. El Valle de Lares, que técnicamente pertenece a la provincia del Altiplano de Calca, constituye la parte superior del Valle de Yanatile, que desciende paralelamente al Urubamba antes de torcer su curso hacia este. Por más que los movimientos de la Convención y de Lares están relacionados entre sí, las condiciones en ambas áreas no son las mismas. Mientras no se diga lo contrario, mis observaciones se aplican a la Convención. Hasta hace unos decenios, el área de referencia estaba totalmente aislada, con una población escasa y una economía inutilizada. Se dividía nominalmente en tierras públicas y unas cuantas fincas gigantescas que alguna vez, como dirían después los campesinos, tenían una condición legal dudosa. Poco sorprendente, esto es tan remoto y tan inestable en tan remoto y tan inestable territorio. La posición de los pocos heredados era la que cabía esperar en las selvas del Perú. Eran, entre comillas, dueños de vida y hacienda. Y si hay en todos los movimientos campesinos de la región un tema constante, es el del resentimiento contra los abusos que de los poderes soberanos de los terratenientes hacían estos o sus gamonales. Penas corporales, torturas, muertes, explotación sexual de la campesina, etc. El principal y el más popular de los propietarios era Alfredo de Romanville, cabeza de una familia cuya hacienda original, estimada en unas 500.000 hectáreas, adquirió en 1865 un
tal Mariano Vargas, dividida después la propiedad en unidades algo menores entre Carmen Vargas de Romanville, Hacienda Huadquiña, de unas 146.000 hectáreas, y María Romanville de la Tierra, Hacienda Huiro. El proceso de división del territorio original ha proseguido, aunque la hacienda principal, Huadquiña, en cuyo beneficio podríamos suponer se construyó el ferrocarril de Cusco-Huadquiña, tiene todavía más de 100.000 hectáreas, incluyendo en ellas epicentros de la rebelión como el bastión del guerrillero trotskista Hugo Blanco, Chaupimayo. Hacia 1962, la región tenía 174 hectáreas de las 700 que constituyen la región de Cusco, de la que ocupaba aproximadamente la mitad del territorio. Los demás hacendados no parecen operar en la misma escala que Romanville. Los más importantes, o más bien los más impopulares, incluyen a los Bartens. La hacienda Chacamayo de Ernesto Bartens, en el Valle de Lares, cubre unas 35.000 hectáreas. Los Márquez, Hernani Signaigo de Paltaybamba, Ramón Martín, Aurelio Salas, Esteban Quispe, etc. Muy poco explotadas para cultivos encaminados a la exportación fuera de los valles, salvo cierta cantidad de coca que se vende en el altiplano. Al final de las obras del ferrocarril de vía estrecha de Cusco a Santa Ana, Huadquiña, en los años 30, acabó de abrir esta zona a una más amplia economía de mercado, y entonces el café, la caña, la fruta, el cacao y otras cosechas adecuadas merecían un cultivo serio en vistas de la exportación. Al mismo tiempo, una epidemia de paludismo hacia 1930-1936 parecía haber diezmado la ya de por sí escasa población y haber contribuido a cierta emigración y no a pocas ventas de tierra. Mientras el cultivo intensivo se difundía después de 1938 en el vacío dejado por los anteriores, penetraban inmigrantes venidos de la montaña, y la corriente migratoria se aceleraba periódicamente por las sequías y los terremotos de esta parte. La migración era principalmente individual. La convención tiene solo 4, entre comillas, comunidades indígenas de las 217 legalmente reconocidas en la región del Cusco. La región pasaba pues a ser habitada por pioneros, probablemente atraídos tanto por las nuevas posibilidades económicas como por las esperanzas de una mayor libertad en un territorio grande y virgen, pero se hallaron con una tierra ya parcelada repartida entre un puñado de latifundios singularmente arcaicos y dilatados. La Convención es un país nuevo y casi en el sentido norteamericano, un territorio fronterizo. Los inmigrantes tenían trabajo y energías, pero no tierra. Los hacendados tenían grandes cantidades de tierra sin utilizar y carecían de mano de obra, pero en sus manos estaban el suelo y el poder político. No les resultaba práctico el cultivar sus fincas como plantaciones con mano de obra contratada, a pesar de que los intentos de reclutar trabajadores incluido el bochornoso enganche de muchachos no dejó de hacerse. Sea como fuera, los hacendados no estaban dispuestos a pagar salarios decentes para contratar los trabajadores por temor a aumentar el nivel salarial, prefiriendo a eso perder una proporción de su cosecha cafetera. Tampoco estaban dispuestos en general a dejar que empresarios venidos de fuera iniciaran cultivos sobre una base aceptable.
y por ello se adoptó una solución típicamente feudal. Se daba a los arrendatarios parcelas contra la obligación de llevar a cabo trabajos, servidumbres pagadas en las tierras dominicales, pero sin seguridad alguna para el primero que conservaría el arriendo y sin el derecho al valor de las mejoras hechas en la tierra. En general también estaban obligados a cultivar productos que tenían necesariamente que vender a través de la hacienda y en la cual también compraban lo que necesitaban para sí seguramente a precios excesivos. Si la cosecha del arrendatario era buena, parece que eran cosa corriente los acuerdos en cuya virtud se daba al hacendado una cuota de lo recogido. Unos 4.000 de estos arrendires contrataron parcelas en tales condiciones. Tendían a subarrendar parcelas más pequeñas en condiciones análogas, haciéndolo unos 12.000 allegados, que en general eran mandados por los arrendires a cumplir la servidumbre en tierras dominicales. Por debajo de ellos estaban a su vez los braceros o jornaleros, pagados diariamente en metálico o en especie, y llamados agregados habilitados o peones. El total de los campesinos de estos valles se calcula cuando menos en 60.000 hombres. Los arrendires distaban mucho de ser proletarios. Antes bien, conservadores y ultrarrevolucionarios se quejaban de su riqueza, de la que a veces se dice que superaba a la de los hacendados menores. Sin embargo, aunque se conocen 1 o 2 casos de ascenso social de arrendires, gracias a la administración de las fincas y de la política, y aunque existen elementos evidentes de un conflicto de clases potencial en el seno del campesinado en 1962, la mayoría de los arrendires seguía al parecer identificando sus intereses con la oposición a los latifundistas. El hecho crucial acerca de las agitaciones campesinas de la Convención radica en que su origen y su liderato reside en la clase media rural de los arrendires, por más que sus exigencias también alcanzan las de los allegados. Su interés mayor era el de convertir el sistema de arriendo feudal de la tierra en un sistema capitalista de lo mismo, o en hacer de él propiedad campesina. Así, las principales exigencias de la Huelga General de Arrendatarios de 1961 a 1962 abogaban por los cambios siguientes. Abre cita. Abolición de las servidumbres de trabajo, entre comillas condiciones, entre comillas paya, entre comillas manipura, entre comillas guata faena, entre comillas semanero, etc. Sustitución del arriendo en metálico, nuevos arriendos por un mínimo de 6 años y allá donde se cultivan cosechas industriales 10 años. El derecho a sembrar el 10% de la tierra con cultivos alimenticios. Cierra la cita. Sigue la cita. El derecho para arrendires y allegados a comprar tierras. Absoluta prohibición de la obligación de vender las cosechas a la hacienda y de comprar en esta los productos necesarios. Cierra la cita. Los hombres de Wiro, que llegaron a un acuerdo con la Compañía Agrícola S.A., S. Borden, Ramón Kalinowski, llegaron a las condiciones siguientes. Abre cita. Contratos bienales. Abolición de las 2 semanas de trabajo con salario fijado por el hacendado cada 6 meses. Supresión de la paya. Pero los arrendires trabajarían un día más de condición. La compañía reconocerá todas las mejoras hechas por los arrendires, aunque reservándose el derecho de adquirirlas. Los arrendires quedarán libres de vender su cosecha de té en otra parte. La compañía dará tierra para las casas y pondrá una escuela, introduciendo también la electricidad cuando quede instalado el nuevo generador. Cierra cita. No hay pruebas bastantes de una agitación independiente de los agregados ni de mucho interés específico por sus exigencias, aunque es evidente que la abolición de las servidumbres personales les beneficiaba de modo inevitable. Sin embargo, esta campaña localizada en pro de arriendos mejores y por parte de un conjunto limitado de potenciales cultivadores, entre comillas kulak, se convirtió en la médula de un movimiento campesino sólido que abarcaría virtualmente todos los habitantes rurales de la provincia. Hacia fines de 1962, la Federación Campesina tenía 110 sindicatos afiliados en la provincia, con 20
a 600 miembros cada uno. Su poder y la generalidad de su alcance vienen indicados por el hecho de que desde la primavera de 1962 el gobierno peruano dictó una y otra vez medidas especiales en pro de la reforma agraria en la convención y hasta la Cámara de Comercio de Cusco se dirigió oficialmente al gobierno pidiendo, abre cita, la inmediata ejecución del anunciado plan de reforma agraria especial para la convención con la adopción urgente e inaplazable de todas las medidas que fueron necesarias tanto para la total abolición de los sistemas anacrónicos de explotación agrícola cuanto para elevar el nivel de vida de sus pobladores, especialmente de los campesinos, e incrementar la producción agropecuaria de tan ubérrima región. Cierra la cita. ¿Cómo fue esto posible? La primera razón es desde luego, que las divisiones en el seno del campesinado quedaban más que neutralizadas por los factores que pesaban en favor de la solidaridad. Aparte de su pobreza general, los campesinos de la convención son hombres del campo y no de la ciudad, indios y no criollos. Los inmigrados son en su arrolladora mayoría indios, por más que la migración individual implica una cierta disposición a romper con la tradición. La indumentaria de los hombres, aunque no tanto la de las mujeres, tiende a ser más moderna que en las sierras. Y por más que el quechua sigue siendo el idioma hablado en los mítines de los sindicatos, el castellano se entiende ampliamente y aún se habla bastante. Además, la mayoría de los sindicatos parecen ser su núcleo de hombres que han superado el analfabetismo. Una gran parte de esta modernización puede que se deba naturalmente a la influencia de la organización comunista. Más importante que esto es la condición común que los campesinos, como sujetos feudales en una situación de dependencia a la que van unidas la incertidumbre y la inseguridad. Aún los arrendires no eran terratenientes y lo que es más, tenían sus razones para sospechar que tan pronto como su trabajo hubiese normalizado las cosechas en las tierras vírgenes cultivables o accesibles de las haciendas, los hacendados los expulsarían quedándose con las tierras mejoradas. La obligación común de cumplir con la servidumbre personal a que estaban sujetos, cualquiera que fuese la fórmula del contrato o la costumbre, la ausencia común de derechos económicos, así como la sujeción común al poder arbitrario del hacendado, unió al kulak más rico con el más pobre de los peones en una oposición constante a la entre comillas injusticia. Algunos aspectos de esa entre comillas injusticia chocarían a unos campesinos más que a otros. Otros aspectos, y no necesariamente el económico, les afectarían a todos por igual. En cambio, para jornaleros y braceros que no tenían interés directo en las exigencias de arrendires y allegados, la existencia de cualquier movimiento de resistencia campesina contra los señores ofrecía la posibilidad de reclamar eficazmente sus derechos o aún de reconocer la existencia teórica de esos mismos derechos. Brindaba un ejemplo que debía seguirse, era un movimiento al que era preciso unirse y aportaba en un núcleo de jefes locales. Y también en efecto mejoraba la situación, lo mismo que la de todos los demás tipos de campesinos. Los jornales subían de 5 soles a unos 20 soles o más. Pero ¿cómo pudo una organización poderosa y amplia dirigida por comunistas y otros marxistas revolucionarios capturar una región tan remota?
Esto se debe desde luego a la desacostumbrada y tradicional fuerza del Partido Comunista en la región de Cusco, su principal bastión, y en la misma ciudad de Cusco. En esta parte del Perú, y a pesar de su orientación en pro de los indios, nunca logró el APRA afianzar su poder del modo que lo hizo en el norte. El principal aprista de la convención, R. Cernaqué, que fue antes odriísta, era un conocido enemigo de los sindicatos obreros y fue asesinado en 1962. La organización comunista penetró en la convención ya en 1934, cuando se organizó un sindicato Maranura, que todavía es una bastión de la ortodoxia del partido, aunque aquel sindicato se suprimiera después y según parece desapareciera temporalmente en la época de Odre. La Federación de Trabajadores de Cusco, en cuyo edificio la Federación de Campesinos tiene sus despachos, el Partido Comunista y sus cuadros intelectuales, brindaron organización y ayuda. Los intelectuales de Quillabamba, principalmente según parece abogados, empleados, bancarios y maestros, empezaron los servicios legales y otros. Si había de haber organización campesina en la convención, esta tenía que llegar por tren desde Cusco, es decir, bajo la forma de organización comunista. Cuando llegó, parece haber encontrado un suelo desusadamente feraz en un territorio de pioneros, en el borde de la selva, zona poco poblada e indicada para atraer hombres tenaces y con independencia de espíritu, que no estaban dispuestos a aceptar la servidumbre de la sierra. Un buen ejemplo de este tipo de hombre es Andrés González, uno de los jefes del movimiento de Hugo Blanco en Chaumipayo. González nació en 1928 en Izcuchaca, provincia de Anta, entre Cusco y la Convención. De niño trabajó en la hacienda de Suyupuchío de la familia Luna, que interesa apuntar ha estado en permanente conflicto con la comunidad indígena vecina en torno a las tierras litigiosas. Se dice que ha estado en permanente conflicto con la comunidad indígena vecina en torno a tierras litigiosas. Se dice que fue azotado por haber desatendido al ganado y por dejar que fuese robadas unas ovejas, habiendo pasado 10 días encamado de resultas de ello, lo que revela un trato sumamente brutal. Para vengarse, y el incidente también es significativo, penetró en la hacienda con armas, entre comillas, robando los títulos legales de propiedad, cierra comillas, que luego quemó. Escapó entonces a la tierra de nadie de la convención, donde se estableció en Chaumipayo, 1946, sosteniendo una familia de 4, antes, entre comillas, de establecer contacto con los políticos. Hombres como este, y en las regiones fronterizas de la cuenca del Amazonas, hay unos cuantos, porque están lejos de los señores y del Estado. Son los cuadros naturales de los movimientos campesinos. Segundo, el movimiento de la Convención, cuyos orígenes, según vimos, se remonta a los años 30 de nuestro siglo, renació al caer la dictadura de Odria de 1956. Parece que empezó, como cabe esperar, como rebelión contra Romanville, de Huadquiña, donde un sindicato se fundó o se volvió a establecer en 1957. Y parece que la causa inmediata fue que los hombres se indignaron al ver que Matías Villavicencio, hermano de Leónidas Carpio, uno de los líderes de Chaumipayo, era azotado. González fue su primer secretario. Romainville fue acusado, además de otras hazañas, de haber usurpado tierras que no le pertenecían legalmente del otro lado del río Llanac-Mayo, acusación que puede hacerse contra muchas haciendas. A contar de entonces se inició un estado virtual de guerra, abandonando su finca en manos de sus administradores. Desde entonces no ha podido regresar. No es imposible ni mucho menos que el descenso de los precios en el mercado mundial en esta zona se debiese de algún modo al carácter más militante de la provincia.
En 1958 existían ya varios sindicatos, en 1962 se calcula que la cifra de los sindicatos alcanza aproximadamente el 20%, entre ellos Maranura, Huiro, Santa Rosa, Quello 1 y una federación campesina provincial se organizó contando con 11 sindicatos miembros. Lo ocurrido entre 1958 y 1962 no está claro, por más que lo afectó directamente la crisis creciente de la economía del altiplano, así como el hilo de la política nacional, tal y como llegaban sus repercusiones a los valles, pasando por el Cusco. El movimiento parece haberse limitado a una agitación de índole sindical, aunque el movimiento de ocupación de tierras inició en 1961 espontáneamente en las provincias de Pasco y Huánuco, y aunque antes de poco se pusieron a su frente las organizaciones obreras, parece que hubo poco de esto en la convención. Sin embargo, hacia finales de 1961 se constituyó una Federación Departamental de Campesinos y Comunidades de Cusco, con 214 organizaciones afiliadas, y es de creer que las fricciones locales no cesaron. A finales del año 42, sindicatos de la convención, se da la cifra de 30.000 miembros, estaban en huelga pidiendo la liberación de uno de sus jefes, detenido. Y a principios de 1962 la Federación de Cusco convocaba una conferencia de campesinos en Quillabamba. Sin embargo, en el curso de 1961 parece que empezó una amplia huelga de arrendires, instigada por ellos mismos y que logró dar pruebas de eficacia, ya que no faltan las alusiones a dificultades de cosechar el café, el cacao y la fruta. Algunas fuentes aseguran que los arrendires llevaban, entre comillas, más de un año en huelga. El gobierno hizo frente a ese movimiento de grandes proporciones con la abolición formal de las, entre comillas, prestaciones gratuitas de compensación al usufructo de la tierra en los valles de la Convención, Urubamba y Calca, por decreto supremo de 24 de abril de 1962. Esta victoria estimuló desde luego el movimiento hasta un punto increíble y las exigencias se hicieron más ambiciosas. Se formularon casi inmediatamente peticiones de expropiación contra, entre comillas, justo precio en las fincas de Romanville, y la consigna general pasó a ser la de que los campesinos ya habían, entre comillas, comprado su tierra con el trabajo que llevaban realizado en ellas. Antes de poco se iniciaban las ocupaciones de tierras en masa. La hacienda Chaullay fue invadida ya en marzo de 1962 y los invasores se construyeron cabañas provisionales. En Lares, los hacendados denunciaron a primeros de abril la existencia de grupos armados que, según decían, se apoderaban de las tierras. En la provincia de Calca, 300 comuneros de Ipal expulsaron al hacendado Adriel Núñez del Prado y su familia de un fundo que decían había sido usurpado de una comunidad por una decisión jurídica injusta, pero acciones comunales de este tipo no son corrientes en el área de la convención, ya que son pocas las comunidades existentes allí. Sin embargo, 2 de las 4 que hay están afiliadas a la federación. En mayo, un grupo de Chaupimayo impidió que los empleados del hacendado Alcuzama cortasen madera para traviesas de la prolongación del ferrocarril. Y en agosto, los campesinos armados de Quellomayo y de Huacaipampa expulsaron a los leñadores de las tierras de la hacienda de Santa Rosa, asegurando que ya no pertenecían a los Romanville. A primeros de septiembre, los campesinos de la hacienda Chilca en Lares, propiedad de la señora Lola Ochoa, viuda de Sánchez, aseguraban que, entre comillas, estas tierras son nuestras, cierra comillas, y ya había empezado la gran ola de ocupaciones de tierras. Es posible que lo último fuese también una tradicional disputa entre los comuneros y una finca colindante. A mediados de octubre se anunciaban afincamientos en 36 haciendas, por más que esto incluye litigios en otras partes de la región, mas en octubre mismo se reiteraron las ocasiones. Entre las haciendas ocupadas estaban Huadquiña, Pavallo, Paltaybamba, San Lorenzo, Pavayoc, Versalles, Echarate, Granja Misión. En Huadquiña, los ocupantes mataron ceremonialmente 2 o 3 cabezas de ganado y las asaron. La mayoría de las haciendas de Lares y Calca estaban, según se decía en la prensa, en manos de campesinos y la mayoría, si no todos, de los hacendados había abandonado los valles y se apercibían para ello.
El 20 de octubre, la prensa anunciaba la publicación del texto de una ley de reforma agraria. La intensificación del movimiento en primavera de 1962 coincidió con la primera profunda división en su seno, que en términos generales puede caracterizarse como la que puso de un lado a los comunistas ortodoxos y de otro a los varios grupos de revolucionarios que los consideraban demasiado moderados y favorecían insurrecciones guerrilleras de índole castrista. En el momento culminante de la agitación, Luis de la Puente, líder del MIR, grupo revolucionario secesionista de APRA, apareció en Quillabamba en un mitin apoyado por 36 sindicatos y luego pretendió hablar en calidad de delegado de las federaciones provinciales de Quillabamba y Lares. No hay prueba, ni, dada la debilidad de APRA, en esa región probabilidad de que hubiese un liderato anterior del MIR allí. Los principales disidentes eran trotskistas a las órdenes de Hugo Blanco, joven intelectual que llegó a los valles procedente de Cusco, de donde era oriundo, después de la oleada organización campesina de 1958, trayéndose detrás un puñado de otros intelectuales extranjeros algunos. Nos llamó la atención antes de la primavera de 1962, momento en que la prensa limeña empezó a convertirle en una suerte de Castro peruano, destacando sus relaciones con grupos de terroristas y profesionales de la insurrección que se formaban en otros lugares. En este momento, Blanco negó ser un jefe guerrillero. Su principal bastión estaba en Chaupimayo. No cabe duda de que había en el movimiento alguna tensión. 32 de los 70 sindicatos existentes en abril exigieron la expulsión de Blanco del territorio de la convención, señaladamente los sindicatos de Huiro, Babayoc, Maranura, Uchumayo, Paltaybamba, Aranjuez. Entre los elementos políticamente conscientes en los valles y en el Cusco se fue creando una división entre grupos partidarios de Blanco y grupos enemigos suyos, identificados los últimos con el liderato del Partido Comunista Oficial, por más que esas divergencias no afectaran mucho al campesinado ordinario ni aun a los miembros de base de las organizaciones políticas y campesinas. Desde luego los partidos de Blanco eran defensores de partidarios de Blanco eran defensores de una política más radical y activista que los jefes de la vieja federación, pero no está muy claro si de hecho tenían el plan del que les acusaba la prensa conservadora de organizar la convención, una entre comillas zona liberada apoyada en las guerrillas. No cabe duda de que se organizaron grupos armados, aunque incluso a finales de 1962 nadie en los valles pretendiese que fueran más que unidades de autodefensa. Es posible que Blanco tuviese pensada una revolución guerrillera, por más que después de su detención se le citó diciendo que en Perú no estaba maduro para una guerra de ese estilo. La objeción de los moderados, según se manifiesta en la última censura que el FLN hizo de Blanco, era que esta política no tenía otra consecuencia que la de provocar la represión de las autoridades. Blanco y algunos de sus seguidores pasaron a la ilegalidad en la primavera de 1962, hasta que el 30 de mayo de 1963 fue capturado a 20 kilómetros de Quillabamba. Es difícil determinar su efecto en el movimiento de la convención. Es evidente que el éxito de la huelga de los arrendires en 1961 a 1962, huelga sin objetivos revolucionarios visibles, era de por sí suficiente para ensanchar y radicalizar el movimiento campesino subsiguiente. Sin embargo, es probable que la forma misma que adoptó el movimiento, la ocupación forzosa de tierras y la expulsión de los propietarios, aunque no en general la de sus administradores, debía algo a la iniciativa trotskista, aunque las ocupaciones de tierras eran aceptables para las tácticas comunistas ortodoxas y tuvieron lugar en otras partes sin influencia trotskista o del MIR. La formación de unidades armadas, trátese de guerrillas o grupos de autodefensa, se debió casi con seguridad a la iniciativa de Blanco. Su importancia en la convención no fue mucha, aunque los entre comillas rebeldes eran objeto de crecida admiración y dieron a los revolucionarios de otras partes del Perú buena publicidad romántica. En la medida en que cabe juzgar de ello, se limitaron fundamentalmente a operaciones defensivas, algún sabotaje e intentos de rescatar a los prisioneros, pero no es posible que una o dos acciones fuesen ataques contra la policía, las comisarías y otros objetivos semejantes. De todas formas, esto es lo que creían las gentes locales. La detención
de Blanco no produjo reacción local inmediata. Puede ser que la represión gubernamental sistemática hubiese llegado a crear un verdadero movimiento de guerrilla, pero el gobierno, especialmente después de la accesión al poder de la junta militar a mediados de 1962, se abstuvo de ello. En diciembre de 1962, la población local creía que los soldados enviados a la convención, y nunca fueron más de unos 200, tenían órdenes de, entre comillas, mirar y callar. Parece claro que el gobierno había decidido que era inevitable algún tipo de reforma agraria en la zona y esperaba tranquilizar la población con concesiones unidas a una demostración de fuerza cuidadosamente calculada para mantener el orden público. De hecho, habida cuenta de la intensidad del descontento de la naturaleza del área y de los soldados y policías peruanos, las bajas que hubo en los valles fueron sorprendentes por lo reducidas. Hubo muchos muertos en las partes más elevadas de la región de Cusco y en la capital misma, donde el descontento tenía un carácter algo distinto. El movimiento llegó a su punto culminante en los últimos meses de 1962. En efecto, después de la ocupación general de tierras de la Convención, la victoria de los campesinos fue tácitamente aceptada por las autoridades, que ahora se concentraron en la persecución de los grupos armados de Blanco, que no gozaban en absoluto del apoyo general del movimiento organizado, y en evitar que el movimiento campesino ganase terreno en el resto de la región, mucho más densamente poblado y en una situación harto más explosiva. Parece que hacia finales de 1962 el movimiento daba la impresión de que escaparía al control gubernamental, y en diciembre y enero hubo arrestos sistemáticos de líderes y militantes nacionales y locales, incluidos 80 jefes de los 96 sindicatos de los valles, así como las proclamaciones de estado de sitio, etc. Sin embargo, la promesa de una reforma agraria quedaba hecha y en general Óscar Arteta, hablando en nombre del gobierno, sugirió específicamente que incluiría las fincas de Huadquiña, Echárate, Paltaybamba, Maranura y Chaullay, llegando incluso a insinuar dudas acerca de la legitimidad de los derechos de propiedad de sus dueños. Los hacendados locales consideraban desde luego la batalla perdida. Romanville anunció un cambio de táctica, pidiendo al gobierno que le expropiase, es decir, que le pagase compensación por las tierras que tenía perdidas sin ella. El ministro de Agricultura recibió a los representantes de 45 sindicatos en Quillabamba, y el 5 de abril se proclamó el plan de expropiar 23 fincas en la convención en beneficio de 14.000 campesinos. Existe una diferencia natural entre un movimiento campesino antes de su victoria más importante y después de ella, por más que en la tensa atmósfera que sigue a la contenida, aunque antes de finalizar formalmente la guerra, esto no es siempre claro en el campo de batalla. La convención siguió fermentando, pero los objetivos de la agitación ya no eran tanto las fincas como las prisas, porque se cumpliese la reforma prometida, las modalidades de su aplicación y especialmente la liberación de varios líderes y militantes detenidos, incluido después de su arresto Blanco. El gobierno sentía alguna simpatía por los dos primeros objetivos, porque se hallaba en la situación no del todo extraña para los gobiernos latinoamericanos que deseaban ganarse el apoyo popular mediante reformas ambiciosas, pero se encuentran con que la resistencia atrincherada de los intereses locales y nacionales les obligan a posponerlas y aguarlas. El presidente Belaúnde se hallaba desde luego en minoría con el Congreso, frente a una oposición unida de APRA y de ODRIA. Los primeros 400 campesinos recibieron la tierra en julio de 1963, eran 1.545 hectáreas de la hacienda, entre comillas, El Potrero, de Luis González Willis. Ni la finca ni el propietario habían descollado especialmente en grandes agitaciones, y la crítica que inmediatamente y acaso justificadamente surgió fue la de que los campesinos no sindicados recibían un trato de prioridad en la distribución de la tierra. A finales de 1963 no se había hecho mucho más.
Por otra parte, el gobierno carecía desde luego de la intención de soltar a los líderes militantes y detenidos con anterioridad a lo que les correspondía. En esto su táctica difería de la política muy generosa de 1962 y la combinación del descontento económico y político llevó a una huelga general en pro de la liberación de los presos de Cusco y la convención en diciembre de 1963, así como a disputas campesinas acerca de la hacienda expropiada, entre comillas, el Potrero. Sin embargo, el problema había dejado de ser exclusivo de la convención. Fue desde entonces un problema nacional que siguió teniendo repercusiones en esa provincia militante. Tercero, ¿acaso no sea del todo inútil concluir con unas notas acerca del movimiento campesino de la convención en su época de apogeo y acerca de su más amplio significado? En el momento culminante, según vimos, había unos 100 sindicatos de dimensiones muy variables. Todos ellos debían tener, por lo menos teóricamente, una junta directiva de unos 14 o 15 miembros, y aunque a menudo se dejaba lugar para la representación de las mujeres, la mayoría de ellas participaban en la actividad colectiva por mediación de sus maridos. Los miembros de los sindicatos fijaban ellos mismos las cuotas que habían de pagar, si es que cuotas había, ya que la pobreza hacía impracticable la cuota obligatoria. Se reunían cada 15 días y cada mes, levantando el acta los que sabían escribir, hombres jóvenes en general, y cada uno de los sindicatos mandaba delegados regulares a una asamblea de delegados los sábados por la noche, en Quillabamba. Reuniones masivas de hasta 20.000 personas tenían a veces lugar en la capital, cifra esta muy notable si se tiene en cuenta el estado de las comunicaciones. En Chaupimayo, y quizás en otras partes también, el sindicato empezó a levantar una escuela para 80 alumnos de diversos pueblos, pagando al maestro la suma de 900 soles, y tenía planeado traer la electricidad financiándola con una contribución de 1.000 soles que pagaría cada una de las 200 familias de Arrendires. También tenían planeado construir una carretera y poner en funcionamiento una cooperativa. No cabe duda de que el objeto de los sindicatos no terminaba en la mejora económica, prolongándose a la instrucción y la modernización. Está bastante claro que hubo un incremento de conciencia política, aunque puede que el campesino no se percatase del todo de qué se trataba con exactitud. Parece que algunos de ellos pensaban que Fidel Castro era un hombre que luchó contra los gamonales en otra provincia del Perú, y otros nunca habían oído hablar de él. Su sentimiento predominante era sin lugar a dudas el odio hacia los hacendados y el empeño de no volver a someterse a sus torturas. El debate de Hugo Blanco acerca del papel del castrismo, etc., ha oscurecido la naturaleza del movimiento campesino. Para el campesino ordinario de la convención, el problema de si la táctica de los sindicatos era revolucionaria o no lo era tenía poca importancia. Su revolución consistía en expulsar a los hacendados y en ocupar el campo, y esto lo lograron, por más que la presencia de soldados y policías y las amenazas de los ricos eran otros tantos avisos de lo precario de su victoria. Lo acontecido en el resto de Latinoamérica en Lima y aún en Cusco tenía una importancia inmediata muy inferior. En algunos casos, como el del Chaupimayo de Blanco, tenemos pruebas de exaltación revolucionaria. No en vano se abolió la bebida y se tenían asambleas diarias. Hablé con por lo menos un militante entre comillas evangélico que explicaba la rebelión social en términos bíblicos. Entre comillas, Cristo estaba con los campesinos como puede verse cuando se leen las escrituras, cierra comillas, y aseguraba que había entre comillas muchos como él. Fuera de estos casos, y solo puedo hablar fundándome en una impresión parcial y acaso equivocada, el ambiente en diciembre de 1962 parece haber sido más un ambiente de excitación que de exaltación. ¿Qué papel jugó la violencia en esta situación? Hubo poca, muy poca, si tenemos en cuenta lo que cabía esperar. Las ocupaciones de las haciendas eran ademanes simbólicos seguidas en general del pronto abandono de las mismas.
y el mero hecho de que la matanza de 2 o 3 cabezas de ganado en Huadquiña llamase tanto la atención es prueba adicional de la escasa destrucción que hubo. Se dijo que fue muerto un hacendado antes de iniciarse el gran periodo de las ocupaciones de tierras. Hubo 1 o 2 casos de venganza, pero nada de ataques generalizados contra los terratenientes gamonales o policías, ni aún al calor de la victoria. De hecho, si se tiene en cuenta lo ajenas al orden y a la justicia que eran las condiciones imperantes en estas regiones fronterizas, y si se recuerda la miserable condición de los campesinos, no menos que chocante resulta la ausencia de violencia. Por último, ¿cuál es el significado del movimiento de la Convención? Es profundamente distinto de los movimientos campesinos de las sierras de Cusco y otras partes de Perú. En el caso de estos se trataba comúnmente de movimientos de las comunidades indias que ocupaban las que consideraban tierras de común y se hacían con derechos que pensaban suyos y robados las más veces se remitían a tiempos que ellos mismos recordaban por señores feudales, tierras y derechos que el incremento de la población india y el deterioro de las tierras de común hacían cada vez más esenciales para ellos. Eran también protestas contra las exacciones feudales normales, como en Sicuani, donde el tema del litigio era el precio de la molienda. Tratábase al cabo de la afirmación de derechos humanos elementales llevada a cabo por hombres que hasta entonces se habían considerado del todo desprovistos de derechos. Resulta interesante observar que una de las primeras medidas del sindicato de la comunidad de Sulumayo consistió en apalear a unos cuantos cuatreros conocidos que tenían la costumbre de robarles y en recobrar 20 llamas entre comillas tomándose, decían entre comillas, la justicia por sus manos. El movimiento de la Convención era esencialmente, como vimos, un movimiento de nueva región fronteriza rápidamente convertida por colonos campesinos, individualistas y con afán comercial, en una economía de cultivos exclusivamente dedicados a la venta para la exportación, pero donde los campesinos aludidos se encontraron uncidos a la rémora de una sobreestructura parasitaria de latifundios que les dejaba sin lo que ellos consideraban los frutos de su trabajo. Hay otras regiones parecidas en las fronteras de la cuenca del Amazonas, en Perú y en otros países, pero hoy por hoy solo representan una ínfima minoría de la población rural de América del Sur y por esta razón no puede decirse que sus problemas eran típicos. Sin embargo, tienen interés por 2 razones. Primero, porque patentizan el potencial político de las secciones no tradicionales, modernizadoras del campesinado, incluida también la población campesina india de los Andes. Y luego porque muestran de modo palmario la relativa falta de iniciativa de las capas más pobres y oprimidas, los jornaleros sin tierras o minifundistas, cosa que también se ve en otras partes. El que un movimiento así halle su expresión en una organización comunista es cosa debida en este caso a factores locales. Sin embargo, no es casual que haya demostrado ser receptivo el comunismo como otros movimientos fronterizos similares en otras partes. En sociedades como las latinoamericanas, el campesino carece de derechos, está oprimido y recibe de un modo permanente un trato infrahumano, por lo que todo movimiento que llega y le dice que es un ser humano y tiene derechos ha de ejercer algún atractivo. El comunismo es un movimiento de esta clase y en general el único que lo hace. Y de hecho los campesinos que han oído hablar de los comunistas alguna vez, cuando se les pregunta quiénes son, contestan que, entre comillas, hombres que reclaman sus derechos.
La ubicación geográfica de la convención, unida por unas horas de tren a una zona importante y explosiva del Perú y corazón del viejo imperio inca, a la vez que centro de la población india andina, ha contribuido desde luego a dar a sus movimientos mucha más resonancia de la corriente en agitaciones remotas en la frontera del Amazonas. Ha sido objeto de no poca divulgación, aunque de escaso estudio. Contribuyó, a no dudarlo, a la explosión de descontento campesino, obrero y estudiantil de Perú a fines de 1962. Pero hasta hoy sus problemas son locales y solo indirectamente ayudan a comprender las otras agitaciones campesinas más típicas del continente sudamericano. Fin del capítulo 11, capítulo 12. Epílogo a la edición española. Primero, este libro se publicó por vez primera en versión inglesa hace más de 7 años y versión española correspondiente esencialmente al libro original. Por más que he seguido recogiendo material acerca de los temas aquí discutidos, y aunque he seguido pensando en los problemas de la entre comillas relación primitiva, no he tenido tiempo de revisar este libro a la luz de mi propio trabajo ulterior y de la creciente literatura que se viene publicando acerca de este aspecto de la historia social. Tampoco es seguro que una revisión parcial diese un resultado satisfactorio. Sin embargo, acaso sea de alguna ayuda a los lectores de la edición española el que yo añada unas cuantas notas, parte de ellas modificadoras de mi argumento a la luz de la información que puede recoger luego, sobre todo acerca del problema de la entre comillas rebelión primitiva en los países latinoamericanos, países que todavía no habían empezado a estudiar cuando el libro salió, pero que una generosa beca de la Fundación Rockefeller el año 1962 me permitió conocer algo. Se incluyen por vez primera en la edición española 2 artículos relacionados con América Latina. La breve discusión de la violencia en Colombia apareció en la revista inglesa New Society el 11 de abril de 1963. Y la conferencia acerca de los movimientos campesinos en la región de la Convención del Perú se dio en el coloquio acerca de los problemas agrarios latinoamericanos que organizó el Institut de Hautes Études de l'Amérique Latine de la Universidad de París en octubre de 1965. ¿Acaso convenga empezar por unas cuantas meditaciones a posteriori acerca de los temas tratados en Rebeldes Primitivos? Un estudio continuado del tema del bandolerismo social no me ha llevado a alterar fundamentalmente las opiniones expresadas en la edición original, salvo en 2 extremos importantes. De hecho, mis trabajos ulteriores han confirmado en mi concepto la interpretación de mi propuesta. Las 2 modificaciones atañen a los puntos siguientes. En primer lugar, quisiera destacar mucho más la simbiosis peculiar que vincula al bandolerismo social con el milenarismo, al, entre comillas, reformismo primitivo que obra por la acción directa con el revolucionarismo primitivo. Esto se desprende con estudios españoles como los de Bernaldo de Quirós, que apunta la coincidencia entre el área del bandolerismo andaluz y la que corresponde a los latifundios, que son las mismas en que se mueve el ulterior anarquismo rural. Esto se evidencia todavía más en el nordeste del Brasil, donde, según es sabido, los 2 fenómenos andan estrechamente relacionados. Como cantan las populares coplas de A Vida Completa du célebre Lampião, abre cita, lo mismo que le aconteció al gran Antonio Silvino, le ocurrió al Lampião virgulino, que se unió al cangazo forzado por el destino, porque el año 20 asesinaron a su padre. A 2 leguas de distancia, de Rua de Mata Grande, y las fuerzas de policía eran las autoras del crimen. Desde aquel día, Lampião juró que le vengaría, diciendo, abre comillas, un enemigo morirá a mis manos sin más, en este mundo solo respeto al Padre Cicero y a nadie más. Cierra las comillas, cierra la cita. Lampião
Muerto en 1938, fue el más famoso de los cangaceiros del Nordeste. El padre Cicero, que falleció en 1934, su líder mesiánico más celebrado. Tanto el apogeo del bandolerismo como el de los movimientos mesiánicos del Nordeste brasileño son del periodo que media entre aproximadamente 1890 y 1940. La segunda modificación que quiero aportar a mi texto original afecta al mito o al estereotipo del bandolero, entre comillas, noble. En América Latina, aunque encontramos asimismo las tradicionales bandoleros, entre comillas, nobles, pongamos por caso a Chucho el Roto, a Heraclio Bernal, exminero que actuó por la penúltima década del siglo pasado, y a Santanón, mulato perteneciente a una familia de zafradores que tuvo su hora de gloria en los últimos años del régimen de Díaz, mexicanos todos ellos, o al peruano Juan de la Mata Martínez, entre comillas Zambambé, de Piura, de por 1872, tenemos también otro tipo caracterizado por el terrorismo indiscriminado que practica al menos fuera de su propio ayllú, pueblo o caserío o estancia, y por una violencia y una crueldad generalizadas que no paran en el rico. Tal es la descripción del bandolero de Huánuco, provincia peruana, donde hubo epidemia de bandolerismo entre 1917 y 1925. Abre cita: incendia, viola, mata, saquea y destruye fríamente. Matar es para él una consecuencia de sus actos depredativos. Cierra cita. Abre comillas. Había una fiebre de muerte en los hombres, cierra comillas, López Albújar. Los romances y pliegos del Cordel acerca del Ampliao, a la vez que insisten en varios aspectos, entre comillas, típicos de su función, los orígenes, entre comillas, justos de la decisión de echarse al monte, su fin por traición de otros y hasta el hecho de que no se trataba de una figura directamente fuerte o agraciada, destacan invariablemente esta crueldad generalizada. En algunos casos, puede que se trate de esa ciega rebelión destructora de los indios que reaccionan contra una pasividad y una explotación que se cuentan por siglos, abre comillas, un desquito contra la rapacidad insaciable de todos los hombres extraños a su raza, cierra comillas. López Albújar. En otros, acaso, sea la reacción de hombres fuertes que se encuentran en una coyuntura donde todas las normas tradicionales de comportamiento social se han venido abajo. La violencia colombiana abunda en ejemplos trágicos de este cariz. Los hechos parecen indicar que en tales casos de hundimiento de las sociedades tradicionales la violencia, entre comillas, se sale de madre, y los hombres se encuentran haciendo cosas que ellos saben de cierto que están mal, pero que no pueden dejar de hacer. En la introducción de este libro se menciona brevemente una situación parecida en el caso de Cerdeña, pero el mejor ejemplo de ello que se me ocurre se encuentra en el primer tomo de la autobiografía del escritor yugoslavo Milovan Djilas, que brinda una sugestiva descripción de semejante vuelco en Montenegro, de donde es oriundo el autor. La conversión masiva de los moradores al comunismo en el periodo entre guerras aportó un nuevo marco de valores que además tenía la ventaja de incluir el tradicional espíritu guerrero de este pueblo de pastores rebeldes y de bandoleros. Pero entre el colapso de la sociedad, entre comillas, heroica tradicional durante la Primera Guerra Mundial y su recuperación como parte de un movimiento revolucionario moderno, hubo episodios de esta clase de violencia generalizada. Dilas cita un ejemplo de una razzia tradicional llevada a cabo por los montenegrinos ortodoxos contra los bosnios musulmanes, sus vecinos, hacia 1920, y que se convirtió en una matanza patológica. En momentos tales es cuando la rebelión primitiva, por falta de ideología de programa, de organización, se vuelve contra sí misma, convirtiéndose en revolución de destrucción y fiebre de muerte.
Desde que se publicó este libro ha salido no poca información nueva acerca de la mafia siciliana, señaladamente como resultado de las investigaciones del gobierno italiano en sus actividades, encuesta que todavía no ha terminado. Desde luego ya no es cierto que la mafia moderna, posterior a 1943, esté pobremente documentada. Otros fenómenos del mismo tipo permanecen en la oscuridad, aunque por lo menos uno de ellos parece ocurrir en Colombia, donde la cofradía de mayordomos de las provincias productoras de café de esa desdichada nación parece tener una función análoga a la de la mafia siciliana. También aquí tenemos un ejemplo de una clase media rural en potencia que se constituye y asienta su riqueza y su poder en una situación en que el aparato oficial estatal es inexistente o ineficaz, a expensas tanto de los latifundistas, cuyos agentes son oficialmente como los gabelotti sicilianos, como de los campesinos, y que lo hace mediante el terrorismo y el chantaje. A la luz de los ejemplos siciliano y colombiano, sería interesante investigar el surgir de los entre comillas poderosos y de los caciques rurales en otros países, sobre todo en el siglo XIX. No obstante, parece que el estudio de entre comillas sistemas paralelos del tipo de la mafia y de su potencial y sus limitaciones políticos no se puede llevar a cabo en forma adecuada partiendo tan solo de los pocos ejemplos europeos que conocemos. Lo mismo que en tantos otros casos de rebelión primitiva, entre comillas, quizás encontraremos los ejemplos más completos de su desarrollo en otros continentes, como por ejemplo en China, en este caso, ya que en aquel país las sociedades secretas parcialmente análogas a la mafia desempeñaron una función mucho más importante allí hasta la aparición del movimiento comunista en el siglo XX. No soy quien para hablar de ellas, y de todas formas recaen fuera del ámbito geográfico al que reduje rebeldes primitivos. Sin embargo, acaso convenga destacar un problema que surge de la experiencia china. Como apunta Jean Chenot, las sociedades secretas, entre comillas, nunca tuvieron en su seno más que una minoría activa, ansiosa por defender sus intereses por todos los medios, legales o no, pero que aceptaba desde el primer instante la idea de disociarse del resto de la población trabajadora y aún en su caso la de vivir a expensas suyas. Esta condición minoritaria es casi una condición sine qua non para la existencia de las sociedades secretas, cierra comillas. Desde la publicación original de Rebeldes Primitivos ha sido mucha la investigación dedicada a los movimientos milenarios y mesiánicos, sobre todo en áreas situadas fuera de Europa Occidental. También se ha trabajado algo acerca de los mismos movimientos por mí discutidos, aunque no es mucha novedad aquí. Algunas de estas nuevas discusiones han criticado mi modo de tratar el tema y otras plantean problemas directamente relacionados con ello. Creo por lo tanto pertinente llamar la atención acerca de algunas de estas críticas. Se refiere especialmente al problema de hasta qué punto pueden los movimientos milenarios considerarse entre comillas revolucionarios en el sentido dado a este término en mi libro. También plantea la cuestión de la naturaleza propia de su revolucionarismo,
y la del papel que se puede esperar que desempeñen en la vida política de los países en que tienen lugar, así como el problema de hasta qué punto es realmente probable que queden absorbidos en movimientos políticos modernos. ¿Acaso debiera yo añadir que ponen en tela de juicio, al menos así lo creo, la práctica de colocar el, entre comillas, milenarismo dentro de una sola categoría de fenómenos sociales? Siguiendo a M.I.P. Queiroz, una concepción alternativa a la mía puede formularse del siguiente modo. Los movimientos mesiánicos tienen lugar en los momentos de, entre comillas, dualidad estructural, que acaso se deban a coexistencia e interacción de dos sociedades radicalmente distintas, por ejemplo en caso de penetración económica occidental o de conquista colonial de sociedades primitivas, a la tensión entre un sistema socioeconómico nuevo que se desarrolla y otro antiguo, por ejemplo en el caso de la penetración de relaciones capitalistas en las áreas rurales, o sencillamente, y este es el caso típico del certado brasileño, dícese, a una sociedad estructurada de modo tal que se provocan en ella quebramientos periódicos de las relaciones sociales, las cuales deben luego reconstruirse hasta que vuelve la ruptura y así sucesivamente. Sin embargo, lo que tienen en común todos los movimientos mesiánicos es su asociación con una estructura social basada en el parentesco, y tal es el sistema que tratan de reconstruir contra viento y marea, y el modo que sea, en Brasil reconstituyendo la pirámide de la familia Lata y su sistema de valores en torno del líder, entre comillas padre o entre comillas padrino mesiánico. Los movimientos mesiánicos serían, pues, revolucionarios en lo esencial. Pueden ser revolucionarios o reformistas, según la definición de este libro, que Queiroz acepta, conforme a la situación en que se hallan. Dicho de otro modo, los casos discutidos en el presente libro serían excepcionales que no típicos. Esto, desde luego, es posible. Y no cabe duda de que algunas de las críticas que se me hacen son válidas. En muchos casos resulta claro que el objetivo que se propone el movimiento milenario no será tanto el de construir un mundo totalmente nuevo como el de reconstruir el viejo mundo perdido, aunque de modo totalmente nuevo. Estos casos son, desde luego, menos corrientes en la Europa moderna que en otras áreas o épocas más primitivas desde el punto de vista social, mas esto que decimos se da con relativa frecuencia en los movimientos revolucionarios, pero solo puede ocurrir en aquellos casos en que el pasado puede de alguna manera idealizarse y ponerse por modelo del futuro. Allá donde no puede ser, tendrá que levantarse un ideal fundamentalmente nuevo o habrá de crearse un pseudopasado que cumpla las funciones que se le atribuyen, para lo cual es mejor situarlo en algún remoto periodo áureo, que no se relacione con la experiencia ni sea susceptible de recuerdo o de investigación. Los movimientos revolucionarios medievales no querían el retorno a la servidumbre, sino a la era que precedió al feudalismo, entre comillas, cuando Adán araba y Eva hilaba dónde estaba el Señor, o a la supuesta libertad de los anglosajones antes de la conquista normanda. Los negros norteamericanos no pueden desear una vuelta a la esclavitud, sino en el mejor de los casos a la supuesta libertad de la sociedad africana antes de la esclavitud. En la medida en que las sociedades llamadas de frontera, como el Certao brasileño o las montañas y las praderas norteamericanas, dan prueba de una relativa falta o al menos de una leve sujeción de clase, la distancia que media entre un mal presente y un bien futuro, o pasado, parece excepcionalmente corta. Más tales casos son poco corrientes. Además, resulta fácil para los investigadores que se concentran en la estructura interna de los movimientos milenarios y en el medio en que tienen estos lugar, el infravalorar la importancia de cambio histórico y social. Aún en los casos brasileños no falta el impacto del mundo exterior. O es accidental que el momento del mesianismo epidémico en el Certao se sitúa entre la proclamación de la República y las trascendentes transformaciones de la sociedad brasileña debidas a la depresión económica de los años 30.
O lo es pues que ocupen precisamente en el periodo del primer impacto del mundo entre comillas moderno en las tradicionales tierras del del interior. ¿Acaso no resulta significativo el que las tensiones especiales en las montañas del sur de Santa Caterina, que llevaron a la entre comillas Guerra Santa del Contestado en los años de 1912 a 1916, tuviesen lugar después de la construcción de la primera carretera desde el litoral 1906 y tras la del primer ferrocarril 1910 y precisamente cuando los trabajadores que construyeron ese mismo ferrocarril y que habían sido reclutados entre los vagabundos y delincuentes de los grandes puertos costeros fueron abandonados en el interior para añadir aún otro elemento más de violencia y de inseguridad al desorden de la zona? ¿No es asimismo significativo el que una y otra vez los líderes mesiánicos de estos movimientos fuesen hombres que tenían por una razón u otra experiencia propia del mundo exterior al ser Tao? Más seria es la crítica a la naturaleza de las aspiraciones políticas o sociales de los movimientos milenarios y mesiánicos. Acepto desde luego la observación de M.I.P. de Queiroz, abre cita, no puede considerarse a los movimientos sociales mesiánicos como precursores de los movimientos comunistas modernos, ni desde el punto de vista estructural ni desde el ideológico. No se puede desde el ángulo estructural porque estos movimientos son distintos por su forma y muy diversos de los presentes, ni tampoco puede comparárseles con ellos en lo ideológico porque su significado es otro. Sin embargo, es perfectamente legítimo investigar hasta qué punto la existencia del comunismo religioso de las sectas predispone las mentes individuales a aceptar el comunismo secular de las masas. Hobsbawm ha intentado un análisis inicial de este problema de psicología social demostrando que allá donde existe el primero, el segundo tiene más probabilidades de penetrar antes, aunque reinterpretado de acuerdo con la mentalidad del milenarismo sectario, de tal modo que puede llegar a tener un significado totalmente distinto. Cierra cita. Empero esto deja planteado el problema de hasta qué punto los casos de revolucionarismo moderno surgidos de una base milenaria son típicos o más bien excepcionales. Parece que son lo segundo. Dejados a sí mismos, los movimientos primitivos pueden evolucionar normalmente siguiendo una línea distinta ya hacia una separación pasiva del mundo de la política a la que repudian ya de alguna forma totalmente al margen del moderno movimiento revolucionario y obrero. Puede que sean alternativas a la revolución y no formas primitivas de la misma. Hasta puede darse el caso de que encontremos curiosas combinaciones en que ambas coexistan sin interpretarse. Así entre los indios mapuches de Chile, la organización comunista ha seguido algunas veces a una conversión anterior al protestantismo, en general del tipo quiliástico, relacionado con el culto de Pentecostés. Parece ser que los mapuches justificaban su doble filiación protestante y comunista, alegando que lo uno afecta a este mundo y lo otro al próximo. Conviene añadir que una secta milenaria afianzada, sea originalmente comunista o no, puede llegar a resultar dificilísima de integrar en un movimiento con el mundo circundante, por ejemplo, una vez ha sido aceptado como lo fue el movimiento del Padre Cicero en Ceará, Brasil, como grupo de presión político y como uno de los centros locales del poder, fuente de votos y de apoyo, y objeto de la consideración del gobierno con a su frente un cacique que en vez de ser un entre comillas coronel latifundista es un santo. Pero estas observaciones plantean otro problema de la literatura sobre esos puntos suele olvidar, que la literatura sobre esos puntos suele olvidar y que no ha sido tratado en mi libro. No deberíamos separar unos seguidores, una estructura, no deberíamos separar claramente el milenarismo como grupo, que tiene un jefe, unos seguidores, una estructura, etc., del milenarismo como movimiento de masas. Creo que deberíamos hacerlo y que debería haberlo hecho en mis rebeldes primitivos. El fenómeno que trataba de analizar no es tanto el de la formación y el desarrollo de la secta mesiánica como el de la fuerza que puede movilizar y a veces moviliza a las masas para la acción revolucionaria. Esta movilización revolucionaria que es casi persefímera, como no sea entre comillas capturada por un movimiento de masas organizado, cristaliza a veces en torno de una secta o grupo milenarios y generalmente mesiánicos, específicos y organizados. Esto es desde luego lo que en Brasil ocurre,
por más que también aquí hemos de distinguir entre las comunidades que acaban estableciéndose en alguna ciudad santa, Canudos, Juazeiro o cualquier otra, a las órdenes de su Mesías, y las masas del interior, para las que Antonio el concejal o el padre Cicero eran y son profetas, y líderes que hayan de llevarles a imponerse y a liberarse, y no solo entre comillas padres religiosos. Ocurre que como en el anarquismo rural andaluz no hay virtualmente ninguna entre comillas secta en sentido restringido como no califiquemos de tales a pequeños núcleos sueltos de obreros conscientes. Tan solo hay profetas permanentes y movilizaciones generales periódicas, pero lo que importa desde el punto de vista de las masas no es el grupo o la secta, que inevitablemente tiene un carácter reducido, sino el entre comillas mito común de una justicia trascendental, cierra comillas, que abre comillas con frecuencia puede llevar y de hecho lleva a los campesinos a la acción, cosa que otras formas de organización no logran, cierra comillas. Semejante descubrimiento de las posibilidades de libertad, y sigo citando un admirable trabajo norteamericano reciente, abre cita, solo brinda una visión común, no un marco organizativo para la acción. Estos mitos unen los campesinos, pero no les organizan. Si a veces la cuadrilla campesina cruza el campo como alud, también se desgasta como una luz contra el primer obstáculo serio que se interpone, y se deshace si no se le proporciona desde afuera una dirección adecuada. Los movimientos campesinos son formaciones inestables y cambiadizas de unidades antagónicas y autónomas, que solo momentáneamente se juntan bajo el influjo de un sueño milenario. Por esto el milenarismo como un movimiento de masas debe distinguirse de la secta cuya esencia es la unión estrecha y la organización exclusiva. Por ello también no puede identificarse sin más como el milenarismo, razón a sí mismo por la que me he abstenido de recurrir a dicha palabra. Hay movimientos milenarios sin Mesías, aunque es probable que no existan los movimientos mesiánicos que no sean a la vez milenarios. Por ello, además, es tan grande la dificultad de identificar el milenarismo de masas que tan pocas veces se presenta en forma entre comillas pura, revistiendo en general el aspecto de un halo de esperanzas milenarias alrededor de algún otro movimiento o el de una oleada de acción de tan rápida formación como precipitada desaparición. La entre comillas gran esperanza, trátese del rumor velozmente difundido de una entre comillas nueva ley, de un entre comillas manifiesto de letras en letras de oro, o de otras entre comillas buenas nuevas, Evangelion, precede y acompaña esos grandes brotes de liberación popular. La esperanza de un cambio total, aunque no siempre formulada con toda claridad, salvo donde la ideología religiosa o política impone tal formulación, es inseparable de ellos. No se trata de un cambio personal o común de un grupo minoritario, como en el caso de los mormones del siglo XIX que huían de la opresión y salían en barco o carreta adelante en busca de unción privado. Alejado del mundo, se trata más bien, al menos durante un tiempo, de transformar al mundo entero, tal como lo ven los campesinos. Aún estos movimientos pueden retornar después de derrotados a una posición de aislamiento autocontenido. Sin embargo, no se trata del aislamiento autocontenido. Sin embargo, no se trata del aislamiento de una secta, sino de una pequeña, entre comillas, masa. Cuando el campesino de Piana en Sicilia, decía entre comillas nosotros en los años 50 de este siglo, no significaba la minoría milenaria o comunista, sino todos los de su pueblo salvo los explotadores. El error de mi libro radica en distinguir entre movimientos sectarios milenarios, como el de los lazaretistas, y movimientos de masas, como el de los campesinos revolucionarios de Sicilia y de Andalucía. Debe reconocerse que en la práctica y en los puntos álgidos de la efervescencia social esta distinción no puede efectuarse siempre con toda claridad.
Sin embargo, en cierto sentido, tanto el milenarismo sectario como el de masas son aún más revolucionarios de lo que yo sugería. Aunque ya apunto en mi obra a los casos entre comillas puros de esperanza milenaria en la que el mundo no debe cambiarse por la acción, sino en que el cambio debe esperarse y prepararse. No es típico, creo, haber subestimado el persistente activismo de estos movimientos. La investigación más reciente ha destacado atinadamente dicho proceso. Como observa Queiroz acerca de Brasil, la fase de expectación no es más que un momento preliminar del entre comillas movimiento cuyo objeto es la transformación de la existencia terrena. La actividad es la característica principal de los grupos mesiánicos. En el gran movimiento chino de los Taiping, en los años siguientes a 1850, los entre comillas adoradores de Dios nunca dijeron que la revolución se haría sola. Antes bien, se prepararon para la rebelión para poder por sus propios esfuerzos obrar cuando se les preparase la oportunidad, como de hecho se presentó en Guangxi en otoño de 1850. En este sentido, los trabajos ulteriores han confirmado la opinión de que los movimientos milenarios representan una forma muy ambiciosa de la rebelión social primitiva, un grado superior al de los fenómenos de rebelión local e individual, como es el bandolerismo social, y ello tanto en lo ideológico como por su capacidad de movilizar a los hombres para la acción, y desde luego representa una visión más ambiciosa del cambio social. Este estudio de la entre comillas turba en las ciudades preindustriales también ha progresado no poco desde que se publicó el original de esta obra y en general ha seguido sobre todo entre los historiadores las mismas pautas que sugerí aquí, ya que no me parece necesaria ninguna modificación sustancial de mi interpretación, por lo menos en lo tocante al periodo y el área analizados, no es preciso añadir nada a mi capítulo acerca del particular. Solo remitiré a mis lectores a un estudio general reciente, el libro de Georges Roudet, The Crowd in History, Nueva York, 1964, y a un trabajo reciente sobre la historia de España que muestra la conciencia aguda de los problemas de la, entre comillas, rebelión primitiva en general y de la muchedumbre urbana en particular. La notable obra de Raymond Carr, Spain, 1808-1939, Oxford, 1966. Se ha hecho algún estudio de las sectas obreras y del papel de la religión en el movimiento obrero británico en el siglo XIX y se ha discutido algo acerca de los problemas planteados en mi capítulo sobre el particular. Como me hallo en el momento presente trabajando con Georges Roudet en un estudio amplio de la sublevación de los trabajadores agrícolas ingleses en 1830 que plantea algunas de estas cuestiones, prefiero no añadir ahora nada a lo que apareció en la versión original de este libro. Finalmente, en el capítulo acerca del ritual en los movimientos sociales, era y sigue siendo anómalo hasta cierto punto. No pocos detalles fácticos necesitarían corrección o modificación a la luz de la literatura cada vez mayor que va saliendo acerca de las hermandades secretas de principios del siglo XIX y en virtud también de la menos voluminosa y sin embargo creciente investigación acerca de los compañonages, asociaciones de artes y oficios, etc. Sin embargo, la base de mi argumento acerca de las razones subyacentes al auge y la decadencia de las hermandades rituales me parece haber guardado su validez y acaso sea lo mejor dejarlo por ahora sin más comentario ni añadiduras. 2. Quedan ahora por añadir unas cuantas reflexiones acerca del problema general de la, entre comillas, rebelión primitiva. Algunas de ellas van implícitas en mi libro y otras no. Y es que no me proponía al origen brindar un estudio y un análisis sistemáticos de dichos fenómenos. Me limitaba a sugerir que formaban parte de una categoría histórica de movimientos sociales entre comillas arcaicos, es decir, lo contrapuesto a entre comillas modernos, y no deben considerarse por separado y aisladamente como meros sucesos de la historia, curiosidades al margen de los movimientos sociales modernos, y menos aún como fenómenos pertenecientes al ámbito de la criminología o de la psicopatología.
Me limitaba a describir un número de movimientos que recaían de modo obvio dentro de esta categoría para dejar clara la diferencia entre ellos y los movimientos entre comillas modernos comparables, a la vez que discutía las posibles relaciones entre ambas clases de movimientos. Era otro mi propósito que el modesto de iniciar una discusión y el punto hasta el cual términos como el de entre comillas rebelión primitiva, entre comillas bandolerismo social o entre comillas legitimismo populista han sido recogidos por otros investigadores muestra que al menos cubrí parte de mi objetivo. El iniciar ahora un análisis general de todo ello nos llevaría mucho más lejos de lo que autorizan los límites de este epílogo. Sin embargo, ¿acaso resulta útil el que defienda el concepto de entre comillas rebelión primitiva contra alguna interpretación equivocada y también el que llame la atención sobre algunos de los problemas que de él emanan? La distinción entre comillas primitivo y entre comillas moderno es a la vez un acerto histórico y un juicio de valor. Los movimientos milenarios no solo pertenecen a un periodo cronológico determinado de la historia, aún en el nordeste del Brasil han declinado notablemente desde hacia 1940 y a una fase particular del desarrollo, la fase prepolítica, sino que son también inferiores como métodos de lucha social si los comparamos con los movimientos modernos equivalentes, por lo menos en la situación moderna. Las cooperativas campesinas son más eficaces para defender las condiciones de vidas campesinas que los bandidos héroes, lo mismo que los partidos de masa o de vanguardia tienen esta superioridad sobre las sectas y los brotes milenarios. Este sencillo dualismo es, sin embargo, solo un expediente. No debe confundirse con la práctica que ahora está de moda, dividir las sociedades en las dos únicas categorías amplias, la de sociedad entre comillas tradicional o preindustrial y sociedad entre comillas moderna o industrial, unidas ambas a la vez que separadas por un solo proceso, el de entre comillas modernización. Como es natural, cuando volveremos la mirada hacia la situación característica del mundo desde 1789, en que las sociedades entre comillas adelantadas irrumpen en las entre comillas atrasadas, el aludido dualismo tiene cierto sentido realista. Tenemos, sin embargo, que conservar la conciencia de sus límites. Si en cierto sentido podemos poner en un solo grupo a China, Bolivia, el Congo y Egipto por pertenecer al entre comillas tercer mundo o a los entre comillas países en vías de desarrollo, hay otros sentidos en que no podemos hacer lo propio. Y esto también es cierto cuando se alude a los países ahora comprendidos sin distinción dentro del calificativo entre comillas industrializados. Tampoco es posible reducir el complejo proceso de la historia al solo paso de la revolución industrial, por dramáticos que sean sus efectos y por mucho que sea su alcance. De hecho, el interés de la entre comillas rebelión primitiva no estriba en su análisis como sistema de los movimientos sociales propios de las sociedades entre comillas tradicionales, sino en el uso que de este material del pasado puede hacerse para improvisar movimientos que se enfrenten con una situación nueva. El estudio de la rebelión primitiva debe, pues, hacer la distinción entre los grandes campos de investigación, el de la sociedad antigua y el de la transición hacia la nueva. En el primero existe un complejo de métodos, ideas, instituciones, etc. de la protesta y de la aspiración populares, porque las gentes llanas tienen siempre razones de descontento. Probablemente se la podía calificar de entre comillas prepolítica en la medida en que no pensaba normalmente las operaciones a escala estatal o al nivel en que se toman las decisiones importantes del gobierno, el nivel por lo tanto del emperador o del rey, prepolítica también en la medida en que solo generó los conceptos y las ideas necesarias para estas operaciones. Pueden pero incluir el concepto de la revolución social total y global en formas como la milenaria y hacerlo así se propone, entre otras cosas, derrocar la autoridad constituida en su más alta representación. Un estudio detallado demostraría sin duda, y acaso esté probado en trabajos que no conozco, que este sistema de prepolítica popular puede llegar a ser muy complejo, sofisticado y eficaz en unidades políticas que tanta raigambre como el imperio chino antes de su desintegración. No obstante, queda limitada a las lindes de su mundo circundante. La rebelión primitiva en estas sociedades se ocupa tan solo de los problemas que surgen en ellas, y si se ocupa de problemas que no pueden resolver, como el del logro del milenio, es porque se trata de problemas sin solución. La rebelión primitiva
En el periodo de transición hacia la sociedad nueva, y desde luego en la transición a la sociedad moderna capitalista o poscapitalista, trata de resolver los nuevos problemas con métodos viejos. También aquí conviene discriminar entre ciertas fases de desarrollo. Inicialmente, el periodo de transición puede llegar a ser testigo de un renuevo temporal del primitivismo tradicional, por ejemplo, como ocurrió en el Brasil entre 1890 y 1940, con un incremento epidémico del bandolerismo social y del mesianismo combinados, o mediante una explosión del legitimismo popular en sus formas más abiertamente tradicionales y más que conservadoras, como ocurrió con el carlismo o también con la reacción xenofóbica contra el extranjero y su mundo como los movimientos de la hermandad musulmana o aún más exactamente en el wahabismo y el mahdismo. Es posible que algunos de estos movimientos logren valiéndose de los métodos tradicionales organizarse, protestar y sublevarse en una escala muy superior a la anterior, por ejemplo, a escala nacional, movilizando la fuerza de la religión o de la profecía y la monarquía tradicionales. Pero su objetivo esencial consiste en la restauración o la reconstitución de un orden social y político pasado, quebrantado o en vías de desaparición. Sin embargo, la rebelión primitiva deja de ser muy pronto un mero rechazo del presente para convertirse en medio de controlarlo, aunque sin la herramienta adecuada, con una mezcla de ideas viejas y nuevas. Puede que refleje, y de hecho suele reflejar, los elementos dinámicos y progresivos en el seno de una sociedad atrasada en trance de mutación, como puede verse aún en los movimientos mesiánicos brasileños que con frecuencia estimulaban y organizaban el progreso técnico, la urbanización y la instrucción, aunque lo hicieran a su modo. La típica entre comillas herejía colonial, para utilizar el término útil de Jean Chenot, ha sido y es un sincretismo de elementos nativos e importados como los occidentales, cristianos o seculares. Y es que su capacidad de lograr resultados positivos depende de su capacidad de absorber elementos modernos. La rebelión de Tupac Amaru, ejemplo bastante puro de rebelión tradicionalista, fracasó. La casi coetánea revolución esclava de Santo Domingo triunfó. Desde luego recurrió a métodos arcaicos locales sutiles, movilizando y estimulando a los esclavos mediante lo que un historiador local ha llamado entre comillas el carbonarismo negro de la religión vudú. Aunque también resulta inconcebible sin la aspiración de las ideas revolucionarias francesas que hicieron de Toussaint Louverture lo que llegó a ser. Pero no cabe duda de que esas combinaciones de lo arcaico y de lo moderno adolecen de debilidades cruciales. Pueden ser los, entre comillas, precursores del despertar político antecedentes de la organización política y aún pueden llegar a ser partes de dicha organización, pero casi invariablemente aún en las regiones más atrasadas los sustituyen movimientos modernos, aunque el éxito de estos depende de su capacidad de despertar el mismo interés de los primitivos. Aún en el Congo, Simón Kimbangu, sus seguidores se limitaron a profetizar la emancipación, pero no la dirigieron.
Por otra parte, los movimientos modernos que no reconocen la necesidad de apelar a un pueblo de costumbres arcaicas en términos comprensibles para él, tienen casi las mismas probabilidades de fracaso. Ciertos tipos de organización social adoptan muy rápidamente una forma esencialmente moderna si es que llegan a establecerse en absoluto. Los sindicatos son un buen ejemplo de ello, aunque como vimos también ellos pueden llegar a alimentarse de las fuentes del mundo preindustrial para establecerse en un mundo hostil o entre los grupos de trabajadores directamente procedentes del campo. La razón de ello debe buscarse tanto en la novedad de la situación en que se debaten la de un proletariado empleado en empresas económicas modernas como los moldes que dicha situación les impone. La vida fuerza al sindicato a amoldarse dentro de unos marcos limitados de estructuras, pautas y estrategias, con lo que no es mucha la variación de un país para otro. Ninguno de esos moldes debe mucho al pasado preindustrial, salvo acaso entre algunos grupos de trabajadores especializados que llegaron a adaptar los métodos de las sociedades de oficiales artesanos allá donde existían. Por otra parte, los movimientos políticos de mayor amplitud, especialmente los que tratan de movilizar simultáneamente varias clases y grupos, por ejemplo los movimientos nacionales, siguen un desarrollo que no siempre es tan lógico. Aquí hallamos con mucha frecuencia una fase de desarrollo todavía muy influida por la impronta del primitivismo, por más que los elementos modernos predominan ya claramente, por lo menos en lo que hace a la organización y a la utilización de ideologías seculares y de programas políticos. Podríamos llamar a esta fase la fase Narodnik, por el nombre del más consciente y coherente de sus ejemplos. El movimiento Narodniki ya nos introducen en la política moderna. Como su nombre lo indica, Narod, pueblo, son fundamentalmente populistas, es decir, se basan en la movilización de movimientos populares en masa para su eficacia política y no se valen para sus fines y de modo primordial de las instituciones de la sociedad tradicional religiosas o monárquicas. Al mismo tiempo combinan de modo característico aspiraciones sin precedentes con otras deliberadamente arcaicas, tan arcaicas a veces que equivalen a crear de nuevo en forma artificial un pasado en ocasiones imaginario y no en restaurar una tradición quebrantada. Los Narodniki rusos combinaban las aspiraciones del socialismo con la esperanza de que podía levantarse sobre la comunidad rural tradicional rusa sin la necesidad de pasar por el capitalismo industrial. El nacionalismo gandhista de la India combinaba la aspiración de un Estado nacional independiente, cosa sin precedente alguno en el subcontinente, y una hostilidad contra el sistema de castas de la con la idealización de la comunidad aldeana y de la rueca. Los sionistas judíos, pertenecientes a un movimiento que se asemeja en ciertos aspectos al tipo Narodnik, aunque no sea más que porque sus militantes se educaron en la atmósfera de los movimientos revolucionarios rusos, perseguían un ideal pasado tan remoto y tan irreal que de hecho ocultaba una ruptura total con las verdaderas tradiciones y el verdadero pasado de su pueblo, sufriendo pues paradójicamente menos de los inconvenientes de la nostalgia ideológica. Los movimientos Narodniki o los aspectos Narodniki de los movimientos populares resultan conocidos para todo investigador. Lo mismo puede decirse de su fracaso prácticamente universal, en el conflicto entre los partidarios de lo nativo y los partidarios de la occidentalización, entre los que quieren la vuelta a un pasado idealizado y los modernizadores. La victoria de los últimos es cosa sabida de antemano. Los movimientos Narodniki o se hunden o sobreviven abandonando su bagaje inútil de nostalgia, dejando el telar manual de Gandhi o la vuelta al idioma irlandés primitivo, la reconstrucción de la grandeza medieval de los imperios de Ghana o de Mali, o el retorno a las acrisoladas virtudes del budismo, del confucianismo, del islam, etc., como recuerdo de anhelos pasados, mantenidos, en el mejor de los casos, como monumentos históricos por regímenes que un día se comprometieron a luchar por ellos, pero sin significado práctico alguno. Nehru, occidentalizado, laicista y socialista, sucedió a Gandhi, como el populista semitradicional. La India de hoy no se caracteriza por comunidades rurales estables ni por vestidos tejidos en casa. Los movimientos del tipo Narodnik acaso sean los últimos ejemplos y los más impresionantes, los movimientos inspirados en la herencia política arcaica. Pero deben hacerse dos observaciones acerca de ello. La primera
que no son primitivos en la vieja acepción. El propio Gandhi, por ejemplo, derivó su ideología y su línea política de una combinación de elementos tradicionales y occidentales, el pensamiento de Ruskin y de Tolstoy, la educación liberal de cuño británico que recibía el indio Evolue del siglo XIX y la política decimonónica filtrada por la experiencia política británica, e inició su carrera política no en los pueblos del Gujarat, sino entre las comunidades de indios emigrados de África del Sur. No cabe imaginar a Gandhi sin estos elementos. Los problemas que trató de resolver eran problemas del siglo XX. Sus métodos eran los métodos propios de la política del siglo XX y solo algunas de sus soluciones dejaban de serlo. Se podrá discutir si el Congreso Nacional Indio en su fase gandhista fue un movimiento más moderno que, por ejemplo, el federalismo español del siglo XIX, por lo menos en su forma cantonalista, ya que el modernismo superficial de esa ideología ocultaba una incapacidad para resolver eficazmente los problemas políticos de un Estado moderno, amplio y populoso. Movimiento que cualquiera que fuese su base teórica resulta casi por definición incapaz de pensar una unidad política práctica mayor que el pueblo, la ciudad o una región pequeña. Sigue perteneciendo al ámbito del mundo preindustrial. La segunda observación es que pueden tener lugar recaídas aparentes y aún a veces reales en el arcaísmo. En la medida en que los movimientos políticos jóvenes no movilizan realmente a las masas, por lo menos al nivel de los cuadros y de los funcionarios nacionales, sino que se apoyan en un grupo relativamente reducido de evolués para su dirección, pueden llegar a tener una apariencia falsa de modernismo al día. En cuanto que hombres educados en un mundo mucho más tradicional o sencillamente poco instruido llegan a posiciones de mando, o en cuanto a que los pequeños grupos dirigentes movilizan de veras a las masas relativamente menos adelantadas, puede tener un lugar una vuelta a una situación más primitiva. A lo mejor nos encontramos con que el movimiento reabsorbe parte del ambiente tradicional, por ejemplo, cuando los partidos con cuadros reducidos de intelectuales revolucionarios pasan a gobernar grandes naciones de campesinos o de ex campesinos que naturalmente aceptan y hasta pueden llegar a exigir la idealización y aún acaso la virtual deificación de un líder y dirigente todopoderoso y que nunca se equivoca. Podemos hasta llegar a encontrar movimientos modernos que dan lugar a otros más primitivos, como en Argentina, donde un pequeño movimiento obrero socialista y comunista del tipo europeo que nos es familiar se dio ante un movimiento obrero de masas falto de ideología, salvo una conciencia de clase elemental y unido por su lealtad a un caudillo demagógico o a su recuerdo. La evolución de la conciencia política moderna no sigue una sola línea de desarrollo. Con estas excepciones es razonable pensar que todos los movimientos políticos importantes o triunfantes desde la fase Narodnik son esencialmente entre comillas modernos, cualesquiera que sean sus concesiones al relativo atraso de las masas que tratan de movilizar y por mucho que reflejen este atraso. Si no lo fueran, no triunfarían y serían importantes por más de un breve periodo de tiempo. Esto no excluye toda suerte de fenómenos marginales o locales de índole genuinamente arcaica. Deben considerarse entre comillas modernos en la medida en que tratan de resolver problemas esencialmente políticos que no existían en la vieja sociedad o que no existían en una escala o con un grado de complejidad que los movimientos prepolíticos podían atacar.
Sin embargo, aparte del importante elemento del atraso cultural, por ejemplo, los límites impuestos a cualesquiera políticos de los países musulmanes por la fuerza tradicional de la religión islámica, entre sus ciudadanos descubrimos con frecuencia elementos arcaicos, aun en movimientos que bajo ningún concepto cabe calificar de primitivos, por más que esto ocurre muy pocas veces en movimientos estrechamente identificados con una ideología, una organización y un programa deliberadamente construidos en contra de la tradición, como en el clásico movimiento socialista moderno. Perdón. Tomemos un ejemplo de nacionalismo. Podemos descubrir predecesores realmente, entre comillas, primitivos del nacionalismo. Por ejemplo, entre los colonos españoles y burgués y portugueses, perdón, de la América del siglo XVII, hombres que utilizaban ideas sacadas del quiliastismo medieval para, entre comillas, reflejar los intereses criollos contra los de la dominación española, cierra comillas. Pero precisamente por su primitivismo no formaron ni pudieron constituir la base de los movimientos ulteriores por la independencia. Pero podemos asimismo hallar vestigios de conexiones con las ideologías quiliásticas tradicionales en movimientos nacionalistas de derechas claramente modernos, por ejemplo en la misma fase de, entre comillas, Tercer Reich o entre comillas Tercera Roma, o teorías neomesiánicas calcadas sobre el modelo tradicional, como en Mazzini o Mickiewicz, que soñaban en Italia o en Polonia, respectivamente, con como el Cristo de las naciones, cierra comillas. Podemos, si queremos, hablar aquí de vivencias arcaicas, pero está claro que en esos ejemplos modernos la indumentaria arcaica es cosa superficial, como lo eran las togas romanas, en que se veían los revolucionarios jacobinos en una ilusión de recrear la vieja virtud republicana. No hay base para analizar estos fenómenos en términos de rebelión primitiva. Podemos ver en ellos pruebas de una desconfianza deliberada e inconsciente en la razón o justificaciones de la conquista y de la expansión nacionales, atribuyendo a un país el papel de salvador, liberador y líder de otros. Pero estas cosas no son, desgraciadamente, meras supervivencias de un pasado prepolítico. Es perfectamente posible concebir estos movimientos con un modo de obrar y de expresarse propios sin necesidad de inspirarse en ningún prototipo histórico particular. Sin embargo, estas influencias no son insignificantes, atraen nuestra atención sobre las insuficiencias de lo que convencionalmente llamamos ideas, instituciones y métodos políticos entre comillas modernos, es decir, los que son producto de las revoluciones de los siglos XIX y XX. No podemos asumir que tengan soluciones para todos los problemas políticos importantes del mundo moderno y en la medida en que carecen de ellas. Puede ocurrir que aún los movimientos modernos hayan de utilizar la técnica entre comillas primitiva de improvisar sus ideas y métodos partiendo del material que el pasado pone a su disposición. Lo propio hicieron en sus fases iniciales los movimientos liberal, radical y socialista. Llegados a este punto, la discusión de la entre comillas rebelión primitiva pasa a convertirse en el análisis de movimientos políticos modernos. Nuestra atención se centra en el notable fracaso de los movimientos europeos clásicos en su forma pura y no en la supervivencia o el surgir de movimientos primitivos en, pongamos por caso, un continente como América Latina.
El fracaso aludido de los movimientos europeos viene realzado por la perspectiva del éxito de otros movimientos políticos que deben de modo palmario, no poco a las ideas entre comillas modernas clásicas, cuyos líderes fueron influidos por dichas ideas, aunque a menudo por conductos curiosos, a la vez que adquirían con frecuencia su experiencia en los movimientos de cuadros o de vanguardia concebidos según el modelo europeo de reducidas dimensiones, a la vez que de éxito inseguro. Las revoluciones sociales como la mexicana, la boliviana, la cubana, han adoptado una forma muy poco ortodoxa según los modelos europeos, por más que en Cuba el deseo de Fidel Castro de asimilar su régimen al comunismo internacional haya oscurecido este hecho. Los movimientos de masas que prevalecen y los regímenes no revolucionarios han sido tan difíciles de clasificar según las categorías corrientes en Europa que se han sugerido clasificaciones alternativas como populismo, aprismo, caudillismo, demagógico, socialismo popular, etc. Perdón. Resulta posible explicar el fracaso de las ideas y movimientos importados con los errores de sus seguidores, que son muchos, y con la falta de comprensión de un mundo circundante tan distinto de aquel en que se originaron aquellos. Pero también puede aducirse que esto se debe a las limitaciones de tales ideas y movimientos, menos evidentes en los países en que nacieron en el Nuevo Mundo. Los problemas cruciales para el investigador de la rebelión primitiva y de los aspectos arcaicos o improvisados de movimientos populares en los tiempos modernos radican aquí. Hasta donde son meras reliquias del pasado destinadas a desaparecer lentamente o a perder su significado político o más bien prepolítico anterior, como ocurre con el bandolerismo social, adquiriendo en cambio quizás un nuevo significado no político. ¿Hasta dónde son aspectos del relativo atraso del pueblo, de regiones y capas particulares que los movimientos políticos modernos deben comprender y en función de los cuales deben actuar si es que han de prevalecer, lo mismo que deben aprender a hablar el idioma del pueblo, si es que si esperan, que éste les atienda? ¿Hasta qué punto indican que los movimientos modernos deben dilatar su ámbito de acción o modificar sus análisis si es que no han de fracasar en su empeño y dejar que los movimientos populares sean organizados y dirigidos y llevados a la catástrofe por líderes más entre comillas primitivos? Y finalmente, y en términos más generales, ¿cuáles son las condiciones históricas en que movimientos entre comillas modernos clásicos logran establecerse como principal vehículo de las aspiraciones populares, como logró con éxito en China el Partido Comunista y como no supo hacerlo en Egipto? Este libro no se pone a contestar a estas preguntas que de todas formas rebasan los límites de la rebelión primitiva, pero sería un error terminar el epílogo sin plantear por lo menos algunas de ellas. Agosto de 1966. Fin del libro.